diluvia en la ciudad de Buenos Aires. Estamos chequeando cómo están funcionando los servicios. Ya te estamos informando. ¿Se puede espiar un poquitito para mostrar cómo está un poco la cosa? 16 horas 53 minutos, 23 grados 2. Y está complicadito, te digo. Algo colapsó algo ahí, ¿eh? Mirá que yo no soy ninguna tonta. Yo te digo, alguien se le trabó algo. Qué nervioso el señor del auto blanco. Más que primera no pasa. En alguna dirección es complicado. Qué deprimente, ¿no? Uy, mirá la flor. Pero bueno, ves cómo la flor está como loca. Te digo, ¿por qué no me podré cerrar? Dice, estoy intentando cerrarse hace años y no lo logra. Comienzan juicios que involucran a civiles dentro de los crímenes de lesa humanidad. Era el siguiente paso, ya se sabía esto. ¿Por qué? Porque se habla de un golpe siempre cívico-militar cuando se habla del golpe de Estado del 76. ¿Qué quiere decir esto? Que sin la complicidad de algunos civiles, semejante horror no hubiera podido pasar nunca. Lo cierto es que han comenzado, en este caso, se metieron dentro de lo que es la fábrica de automóviles Ford. Lo que pasaba en la Argentina era que en general quienes llevaban adelante actividades sindicales eran los perseguidos, torturados, asesinados. Aunque no lo creas, hasta dentro de la fábrica pasaban este tipo de cosas. Lo cierto es que esto se viene charlando, se viene contando, hay material periodístico, pero lo cierto es que la justicia recién ahora empieza a actuar, por suerte y alivio de quienes pudieron salir con vida, contar lo que pasaba y pedir justicia. Este es el caso de Troviani, sí, estoy diciendo bien, ex delegado gremial Pedro Troviani. Enrique Vázquez tuvo la oportunidad de entrevistarlo allí por el 2007 en el programa que tenía llamado Sin Castigo, cuando esto todavía seguía sin castigo, y nos decía esto, vamos a verlo. Yo ese día voy a trabajar, ficho mi tarjeta, normalmente como todos los días, voy a mi sector de trabajo y el capataz me dice, Troviani, no te muevas de tu lugar de trabajo. Entonces me dice, bueno, te quedás acá. Digo, ¿por qué? Porque te están vigilando. Digo, ¿quién me estaba vigilando? Entonces ahí me salió un poco el delegado de adentro y digo, me voy al baño. A ver si alguien me seguía, ¿viste? Ya estaba, ya había entrado en pánico porque sabía que ese día me tocaba a mí. Ese fue el martes 13 de abril. Y a las 10 de la mañana entran por la puerta principal una camioneta que era de mantenimiento de Ford, que circulaba en la empresa siempre, la conocíamos nosotros, la había ocupado el ejército. Entró el ejército con más o menos alrededor de 10 militares armados hasta los dientes. Yo los veo que vienen y vienen derecho al sector donde estoy yo. Se paran en el sector donde estoy yo. Fíjate, ¿cómo sabían ellos que yo estaba en ese sector y en ese lugar? ¿Quién se lo dijo a los militares que yo, entre 6.400 obreros que éramos, que Troviani estaba en ese lugar? Bueno, se acercan, nos llaman al capataz, me dice, ¿quién es Troviani? Y el capataz le dice, ese es Troviani. Bueno, me esposan ahí, las manos atrás de la espalda, y me pasean por toda la planta. Hacen un recorrido que era innecesario, porque podían haber salido por donde habían entrado. No, sin embargo, siguieron por todos los pasillos hasta llegar a la punta de la línea de chasis, y ahí paran la camioneta, me tienen a mí ahí, y van a buscar a un compañero en la línea de chasis. Lo traen a este compañero en la línea de chasis, y bueno, ahí nos suben a la camioneta ya a los culatazos arriba de la camioneta. Ya ahí cambió el... te imaginas, ya me sentía mal estando esposado, te imaginas cuando empezaron a pegar con el fusil en la espalda para que suba, ¿viste? Y toda la gente mirando. La gente se indignó, ¿viste? Paró en ese momento la producción, le empezaron a tirar tornillos, ¿viste? Yo pidiéndole que se quedan tranquilos, ¿viste? Porque la consecuencia la íbamos a pagar nosotros. Al otro día teníamos el telegrama en casa diciéndonos que estábamos faltando sin aviso, que si no nos presentábamos a trabajar, que nos consideramos despedidos. Ahí nos llevan el ejército se instaló en un quincho, que es el campo de deporte de Ford. Bueno, nos llevan al quincho ese y ahí nos tienen durante todo el día torturándonos. Nos pegaron, nos patearon, nos tiraron al piso. A Propato, que era un compañero de nosotros de pintura, que fue el que más lo sintió, le agarró como un ataque de nervios y lo querían hacer callar porque gritaba. Lo pateaban y le pusieron, después yo me enteré, viste, que era uno de los métodos que usaban los militares, que era, decían el submarino seco, que le tenían una bolsa en la cabeza y se la ataron, y nosotros tiramos en el piso, los 5 tiraron en el piso, y veíamos que el Propato casi ni respiraba. Y nosotros queríamos avisar, y cuando avisamos que lo atiendan,
nos mataban a golpe, nos pateaban. Bueno, impresionante. Pedimos disculpas por la calidad, pero ameritaba, más allá de esto, el testimonio de este hombre, que es uno de entre tantos delegados y trabajadores, no solamente de esta empresa, sino de un montón de otras empresas que fueron perseguidos. Y aunque no lo creas, a mí me parece increíble el relato de... en plena fábrica armaron un espacio para poder torturar a los trabajadores. Es muy impresionante. Lo que está investigando la justicia en este caso es la complicidad que citó a declarar, esa es la noticia en realidad, que citó a declarar a 4 exdirectivos de la empresa Ford en Argentina en aquellos años, el presidente de la empresa, el gerente de relaciones laborales, bueno, una serie de directivos, a declaración indagatoria por la investigación del secuestro y la privación de la libertad de 24 trabajadores, como contaba bien el testimonio de Troiani, era gente que trabajaba en la fábrica, delegados. Entonces se los investiga por 2 cuestiones. Una, por haberle facilitado al poder militar la lista de los delegados, porque como decía él, ¿cómo sabían? Entraban los militares, ¿cómo sabían cuál era delegado y cuál no? Los tenían perfectamente identificados porque previamente la conducción de la empresa o algún integrante de la conducción de la empresa le había facilitado al poder militar el nombre de estos trabajadores. Eso es por un lado. Y en segundo lugar, por haberle facilitado las instalaciones de la empresa y en algunos casos porque fueron los mismos empleados de seguridad. De hecho, uno de los que están citados a declarar es el que era en ese entonces el jefe de seguridad de la empresa, los que habían detenido a los delegados a la espera de que vengan los militares para después llevárselos, torturarlos y demás. Entonces hay como una especie de colaboración público-privada, digamos, entre el sector público, el sector del poder militar, digamos. Con el ingenio de Ledesma. Bueno, también, ese es el otro caso emblemático. Estos son los 2 casos emblemáticos, el de Ford y el de Ledesma. En el caso de Ledesma, en aquella famosa... De Mercedes-Benz también. Hay una de Mercedes-Benz importante, sí. La famosa noche del apagón de Ledesma es cuando la empresa de Ledesma le presta a los militares las camionetas para que secuestren a la gente que previamente la conducción de Ledesma había identificado, ¿no?, como que eran los que eran delegados. Y familiares también. Sí, porque a veces se pasa un poco por alto, pero buena parte de los detenidos desaparecidos en la última dictadura eran delegados gremiales, digamos. No grandes dirigentes sindicales, que también los hubo, menos, pero también los hubo, sino delegados de base de los sindicatos. Obreros, exactamente. Obreros. Y el relato de estos trabajadores, los que salieron con vida, entre ellos el que acabas de ver de Troiani, era que además era como encadenado, era situación de tortura y desaparición, y por otra parte empezar a echar a mansalva desde gente que tenía el derecho de trabajar con algún tipo de discapacidad. O sea, terminaron los derechos laborales de todos ahí adentro, porque imaginarás que tras semejante barrida nadie abría la boca, y hacían lo que se les cantaba. Uno de los objetivos políticos, digamos, del proceso militar fue destruir el poder sindical y cualquier posibilidad de desafío sindical, digamos. Claro. Fue un plan de muchas cosas, pero entre otras cosas un plan de disciplinamiento social, digamos. Y eso se ve, es interesante cómo esto se ve en estos casos tan puntuales. Porque uno puede hablar de complicidad cívica o militar y demás. Ahora, no se entiende qué significa eso hasta que uno no lo ve en este tipo de cuestiones tan gráficas, ¿no? Porque no es solo ideológico, la cuestión es la complicidad desde la cuestión digamos, de proveer elementos. No, es operativa, es una complicidad operativa, digamos. A ver, dos cuestiones. Primer punto, hacer el ejercicio de imaginar esta situación en tu trabajo. Porque pasó eso, claramente. Imaginemos acá en el canal, por ejemplo, yo les decía mientras veíamos el testimonio acá con nuestros compañeros, con los chicos, imaginen que se disponía un estudio, el 3, para poder meter a los delegados o a cualquier trabajador que representaba algún problema para el sistema que estuviera en ese momento de turno en el poder, se los torturaba, se los secuestraba. Imaginemos eso. Es una locura. Y por otra parte también el entender lo que a esta gente le pasaba, que estuvo más de 30 años pidiendo justicia y nadie les daba bolilla. Justamente el programa del Negro se llamaba Sin Castigo, de Enrique Vázquez del Negro, programa que se emitía por la pantalla de Canal 7 en el 2007, porque eran casos emblemáticos que seguían impunes. Este hombre, hoy Troiani, y sus compañeros que pudieron, algunos que pudieron salir con vida, pueden respirar, por lo menos pensando que no siguen impunes estos casos, porque es tremendo también. Sí, porque en muchos casos se avanzó también sobre los culpables desde el punto de vista del gobierno, el poder militar, etcétera, pero la complicidad civil es algo que recién ahora, tantos años después, se está empezando a investigar. Corte, ya venimos.